Hola, soy Natalia Roldán, soy profesora del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona y actualmente estamos trabajando las matemáticas Singapur. El cambio a esta metodología surgió por la necesidad de trabajar con metodologías activas en las que los niños fueran los protagonistas. Ellos crearán su propio conocimiento y sobre todo que fueran capaces de desarrollar sus potenciales y habilidades como trabajo en equipo, ser críticos con el trabajo que realizaran, comprender todos los procesos en los que trabajaban. De esa necesidad, como digo, surgió la búsqueda, ¿no?, de materiales, de metodologías. Y bueno, pues buscando, investigando y conociendo a otros colegios y otros compañeros que estaban inmersos en Singapur, en matemáticas Singapur, pues vimos que era una metodología que realmente abarcaba todo lo que nuestro colegio necesitaba. Todo este proceso en el que nos vimos involucrados coincidió con el inicio del colegio de mis hijos. Soy madre de unos niños que comenzaron a trabajar en Singapur hace unos años y realmente me fascinó el verles la actitud tan positiva hacia las matemáticas, que quizá yo no había tenido la suerte, ¿no?, de poder manifestarla. Ellos venían a casa, me contaban lo que hacían, eran capaces de verbalizar y razonar todos los procesos y todo el trabajo que habían hecho en el cole ese día, y me di cuenta que realmente algo que me parecía importantísimo, ellos estaban entendiendo y comprendiendo las matemáticas. Aparte de todo eso, como digo, disfrutaban y me contaban sus experiencias con sus policubos, con sus juguetes. A partir de ahí, y lo que os digo, coincidiendo con esa búsqueda en mi centro, lo que pensé es que yo también quería este tipo de matemáticas para mis alumnos. Como docente y sobre todo como madre, mi pregunta, mi inquietud era qué beneficios me podía aportar esta metodología, estas matemáticas. He de decir que lo más importante y lo que me parece novedoso respecto al método tradicional es que la sesión de matemáticas comienza siempre con una propuesta del profesor de una situación o de un problema en un contexto real, una situación real. Ellos van a ir a comprar caramelos y entonces necesitan tocar, experimentar con esos caramelos y saber qué es lo que necesitan para solventar o solucionar ese problema. Importantísimo también el hecho de que ante esa situación tienen siempre unos materiales manipulativos que ellos pueden tocar, con los que ellos pueden generar estrategias, con los que ellos en definitiva pueden practicar. A partir de ahí los niños ya pasan a un plano de representación gráfica. Todo eso que han tocado y practicado son capaces de llevarlo al papel, de dibujarlo y, por supuesto, entonces desarrollando ese aprendizaje significativo. En último lugar, que esto es lo que dista enormemente del método tradicional, el último lugar es llegar a conocer o a poner el símbolo, el signo de lo que estás haciendo, ¿no?, a llegar al algoritmo. Nos tenemos que dar cuenta de que siempre había sido al revés. Teníamos que plantear o solucionar problemas primero sabiendo qué operación teníamos que realizar. En este sentido, como decía anteriormente, todos estos pasos que se cumplen además de forma estipulada y como una rutina, nos permiten que los niños comprendan en todo momento lo que van haciendo, que ellos construyan esa comprensión, que vayan acertando o no, que vayan probando qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no, si tienen éxito, si no. En una clase de matemáticas Singapur siempre hay ruido. Tradicionalmente los niños estaban sentados, escuchando, y el profesor era el que hablaba, dirigía y bueno, pues gestionaba el trabajo que los niños tenían que aprender. Como os digo, con Matemáticas Singapur el trabajo es en equipo. Trabajamos de forma cooperativa, a veces en grupos de 4, otras veces en parejas. También hay un cierto trabajo individual. Pero generalmente las clases comienzan con un trabajo en equipo.
¿Qué les permite eso a los niños? Explicarse las cosas, ayudarse, ser críticos, opinar sobre el trabajo que han hecho sus compañeros. El profesor, ¿a qué se dedica? A observar, a darse cuenta de las necesidades que puede tener un grupo o no, puede chequear en ese mismo momento cuáles son las dificultades o las necesidades, se puede parar a trabajar o a centrar un poco el trabajo de los niños con ciertas necesidades. El profesor no es el que crea el conocimiento, el que está resolviendo la actividad o esa situación planteada. Son los propios niños que, como digo, entre ellos pues se ayudan, se explican y luego, por supuesto, son capaces de exponerlo, ¿no? al gran grupo. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo ha conseguido hacer algo, ¿no? ante esa situación planteada, y es muy bueno que ellos lo compartan con sus compañeros. Lo mismo, pues porque ahí es donde vemos que había una comprensión, que él es capaz de explicar a los demás el trabajo que ha estado haciendo durante varios minutos con su compañero de al lado o con su equipo. Hablamos del aprendizaje significativo. ¿Por qué? Pues porque cuando yo entiendo algo soy capaz de explicarlo y verbalizarlo. Cuando no lo he entendido, cuando lo he copiado, cuando me he dejado guiar por otros compañeros, no soy capaz de explicarlo a nadie, no soy capaz de acordarme, ¿no? Sobre todo en edades pues tan tempranas, pues no son capaces de acordarse quizá de los procesos que hay que hacer si no hay comprensión. Como digo, en las clases de matemáticas siempre hay ruido. Al principio del curso es cierto que ese nivel de voz, ¿no? Ese nivel de ruido es importante, pero es gratificante también ver cómo poco a poco gestionan esos niveles de voz. Ellos mismos van autorregulándose, ellos mismos conocen que estamos en matemáticas y podemos hablar, conversar, es bueno hacerlo, pero también poco a poco se van dando cuenta de que si yo grito molesto al compañero que está codo a codo trabajando con el amigo o con su compañera, está intentando concentrarse para resolver, y eso me parece también un aspecto muy importante. Al finalizar una clase de matemáticas Singapur, también se procede a un trabajo individual. Cada alumno se enfrenta solo a esa tarea o a ese procedimiento que hemos estado trabajando durante toda la sesión, lo que le exige el hacer ese proceso de metacognición, ¿no? de entender que hemos estado trabajando en esta sesión, cómo lo hemos hecho, y ahora mismo yo me pongo y me dispongo a realizarlo de una forma autónoma. Como padres, en ocasiones nos pueden surgir ciertas dudas, ¿no? A la hora de empezar o cuando nuestros hijos se ven inmersos en estas metodologías nuevas, diferentes. Una de ellas suele ser si beneficiará, si aportará algún beneficio positivo a mi hijo, ¿no? Este cambio a este tipo de trabajo. Por supuesto que sí, y además enseguida os daréis cuenta como padres que vuestros hijos irán a casa, estarán contentos, tendrán una actitud súper positiva hacia las mates, os contarán que han jugado, que han tocado. Aparte de eso, cuando realicen sus trabajos os explicarán, serán capaces de explicaros lo que han hecho. En algunas ocasiones, cuando estemos trabajando en algún concepto, algún tema que nosotros, como en una enseñanza más tradicional, que es la que nos ha tocado vivir, no lo hemos hecho de esa manera, os sorprenderéis de cómo ellos son capaces de enseñaros, de ponerse en el rol de profesor y enseñaros a vosotros, ¿no? de cómo sumo, cómo reagrupo, pues todas esas cosas que te dan la tranquilidad de decir, bueno, pues lo está haciendo bien, ¿no? Esto funciona. También os suelen surgir dudas sobre las tareas, ¿no? El trabajo en casa. ¿Llevarán trabajo a casa? ¿Harán tareas? Porque siempre, ¿no? En el colegio el caballo de batalla es ¿trabajaremos en casa? ¿No trabajaremos? Es importante insistir en que algo de trabajo llevarán a casa, trabajo a modo de entrenamiento, trabajo en el que ellos reforzarán lo aprendido en clase. No será un trabajo extra al que ellos se enfrentarán sin conocimiento o sin haberlo hecho, manipulado, trabajado en clase. ¿Cuál es el problema? Que quizá haya unos niños que
como todo el mundo, los ritmos de aprendizaje son diferentes, pues en un día no hayan sido capaces de llegar hasta la última fase y entonces tengan esa dificultad y pidan ayuda. Mamá, papá, ¿puedes ayudarme con las tareas de mate? Por supuesto que habrá casos y como siempre, pues los padres intentamos ayudarles. Que llegáis a ese punto y os dais cuenta de que no sois capaces, pues porque vuestro aprendizaje ha sido diferente, tampoco os preocupéis. Matemáticas Singapur lo que intenta es que todos aprendamos. Los niños tienen que aprender, por supuesto, pero los papás también. ¿Qué es lo que propone? Pues tutoriales para las familias, donde vamos explicando pues esos contenidos, esos procedimientos que difieren a los aprendidos por nosotros. También reuniones con las familias, también guías para padres. Entonces, en ese sentido también es importante tranquilizarnos y confiar en el método, confiar en el profesorado, confiar en que si apostamos por este tipo de metodologías es porque están mucho más cerca de las habilidades del siglo XXI, que son a las que todas aspiramos o todos queremos para nuestros hijos, y confianza y tranquilidad. ¿Que hay dudas? Está el profesor. Que a la tarde mi hijo tiene dificultades, al día siguiente se resuelven en clase. En ese sentido, lo que os digo, confianza y sobre todo tranquilidad. Un consejo que os daría como padres, importantísimo, que no tengáis miedo a lo desconocido. No porque vuestros hijos estén haciendo o estén trabajando de una forma diferente a la que nosotros lo hemos podido hacer, van a aprender menos. Al contrario, la vida les va a presentar un montón de problemas, de dificultades, y con este tipo de metodologías y con este trabajo que empieza de tan chiquititos, van a ser capaces de ser resolutivos, de tener estrategias y ser habilidosos, ¿no? en la resolución de todas estas situaciones que se les puedan plantear. Los niños llegarán a casa contentos, con una actitud muy positiva hacia las mates, os contarán que han jugado, que han tocado, que han aprendido a sumar, que han resuelto situaciones o problemas que los profes les han propuesto, que han sido capaces de solventar ciertos retos, y al final es lo más importante y es lo que os va a hacer plantearos que estamos en buen camino y que estas son las necesidades que nuestros hijos a día de hoy en esta época necesitan.